Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hablan con Laura Mateus, una de las presentadoras del Laboratorio de Densidad. Primero que todo, ¿qué es densidad? Densidad es cuando es la relación entre masa y volumen. Y con eso viene nuestra famosa fórmula. Densidad igual a masa sobre volumen. Es una fórmula demasiado sencilla y que más adelante en este video veremos de qué se trata, cómo se trata y cómo la haremos. Pero principalmente este video no será una teoría de tal. No vamos a hacer internet. Vamos a ver cómo es, cómo se hace, también comprenderla, porque principalmente es comprenderla y no como que, ay, sí, vamos a tenerla en nuestra mente. No, esa no es la idea. La idea es investigar, divertirnos con ella y aprender. Uno de los ejemplos de nuestra vida cotidiana sobre la densidad puede ser la densidad de la miel, la densidad de un jabón, la densidad del agua que consumimos, la densidad de un aceite para un carro. Todo eso viene conforme con la densidad. Y una pregunta antes de comenzar todo esto: ¿es más pesada el agua que el aceite o es más pesado el aceite que el agua? Señorita, la respuesta es, el aceite es más pesado que el agua, por lo espeso que es, es lógico. Nuestra compañera Sofía Gutiérrez va a explicar por qué la respuesta de este estudiante es errónea. Mi nombre es Sofía Gutiérrez y hoy voy a explicar qué es la densidad y cuál es su diferencia con la viscosidad. Vamos a empezar aclarando que estos dos términos son totalmente diferentes, ya que la gente tiende mucho a relacionar con que es más denso, es más espeso, más viscoso, lo cual es totalmente correcto, lo totalmente erróneo. Vamos a empezar diciendo que la densidad es una propiedad que nos permite relacionar la masa que tiene un cuerpo con el espacio que ocupa. ¿A qué me refiero con esto? Si nos preguntan qué es más denso, si el plomo o un corcho, vamos a decir obviamente que el plomo es más denso. ¿Por qué? Porque ocupa más masa y más espacio. En cambio el corcho, al ser más pequeño, ocupa menos masa y menos espacio. Vamos a decir también, se puede decir, que es una propiedad intensiva conformada por dos propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque sabe que densidad es igual a masa sobre volumen. Las dos propiedades extensivas a las que me refiero son la masa y el volumen, que juntas conforman pues, la densidad, y las cuales no dependen de la materia. Eso es un aclaramiento importante que se tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a decir también que la viscosidad, vamos a aclarar qué es la viscosidad. Es la resistencia de un líquido a fluir. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente el tamaño de las moléculas que tiene este líquido. Si nos ponen de ejemplo dos gotas de aceite y las dejamos caer, se sabe que el aceite va a caer de forma más lenta. ¿Por qué? Porque esas moléculas son más grandes. Eso hace que el movimiento sea más lento. En cambio, las moléculas del agua son más pequeñas, por ende el movimiento es más rápido. Entonces se podría decir que el agua es más rápida que el aceite en cuanto al ejemplo de gotas. Ahora, no por ser más espeso es más pesado. Eso es algo que también la gente relaciona. Entonces, si les preguntan qué es más pesado, si el agua o el aceite, dicen que por ser más pesado es porque es más espeso. Esto es totalmente erróneo, ya que si se pone el agua y el aceite en un recipiente, el agua siempre va a quedar abajo y el aceite va a quedar arriba. Entonces, aún así el aceite siendo más espeso. Entonces, no por ser más espeso es más pesado. Eso es algo que también hay que tener mucho en cuenta. Algo que sí tienen en común es la temperatura, y es que ambos cambian en temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Que entre más temperatura en cuanto a la densidad, el cuerpo entre más temperatura va a haber menos densidad. En cambio, en la viscosidad o en el espacio, entre más temperatura haya, menos viscosidad habrá, el líquido irá perdiendo más viscosidad. Ya para redondear el tema de la densidad, también se puede decir que se puede medir de forma directa o indirecta y se divide en partes como densidad absoluta, densidad media. La profesora Diana quiere establecer cómo se comporta la masa de tres líquidos distintos, que es el agua, el etanol y el aceite. Ella para ello utiliza un pignómetro de 10 milímetros, lo pesa vacío y le da su masa de 12,5 gramos. Luego invierte cada sustancia y lo pesa el pignómetro con la sustancia y le da 22,5 gramos para el agua, 20,4 gramos para el etanol y
21,7 gramos para el aceite. Luego ella quiere hallar es la masa de la sustancia sin el pignómetro. Lo que ella hace es restarle el pignómetro vacío, o sea, la masa del pignómetro vacío a la masa del pignómetro con la sustancia, y eso nos da la masa de esa sustancia, lo cual el agua es de 10 gramos, 7,9 gramos para el etanol y 9,2 gramos para el aceite. Luego vamos a hallar la densidad, que cogemos la masa sobre el volumen. Ya sabemos la masa y el volumen también lo sabemos, que es 10 milímetros de líquido lo que fue insertado en el pignómetro, lo cual nos dio 1 gramo sobre mililitros para el agua, 0,79 gramos sobre mililitros para el etanol y 0,92 gramos mililitros para el aceite. Podemos concluir que si yo digo tengo 10 mililitros de agua, puedo decir que tengo 10 gramos de agua. También puedo decir que tengo 7,9 gramos de agua y puedo decir que tengo 10 mililitros de agua de etanol. Y si puedo decir que también tengo 10 mililitros de aceite y pues estoy diciendo también que tengo 9,2 gramos de aceite. Esto quiere decir que no importa a cuánto volumen esté, porque a los tres sustancias las tenemos al mismo volumen y podíamos ver que su masa era muy diferente. Entonces ahí decimos que su relación es igual y no depende de la cantidad de sustancia a la que se encuentre estos líquidos, su masa va a ser igual. En otra ocasión la profesora quiere hacer una carrera de gotas, entonces pega su mesa a la pared y pone una regla en diagonal de 20 centímetros. Entonces ella va a saber, quiere saber la velocidad a qué gotica de cada líquido recorre en cuánto tiempo. Entonces ella 29,24 segundos se demoró el agua al llegar al final, 38,34 segundos se demoró el etanol y 76,30 segundos se demoró el aceite. Para hallar la velocidad tendríamos que saber la distancia y el tiempo a que se llevó ese recorrido, y ya sabemos los resultados, y teniendo esto se divide. Entonces cogemos 29,29 segundos, 20 centímetros dividido 29 segundos y nos da 0,68 centímetros sobre segundos, que es la velocidad a lo que lleva el agua. El etanol, lo mismo, 20 centímetros dividido 38 segundos y nos da 0,52 centímetros sobre segundos su velocidad. El aceite, lo mismo, 20 centímetros sobre 76 segundos, lo que nos da 0,26 centímetros sobre segundos. Acá podemos decir que el agua fue el más rápido, el aceite el más lento y el etanol entre esos dos. Esto, ¿cómo se mueven los líquidos? Es con su tema de fluidez, que tiene que ver con lo espeso. El espeso se relaciona con la fluidez al cómo se mueve la gota en el transcurso de la regla, y se mide con lo espeso. ¿Por qué el aceite no se hunde en el agua? La profesora explica en su presentación que dice que si es más denso se hunde y si es menos denso va a subir. ¿Por qué? Por la mayor concentración de partículas al que se encuentren los líquidos. A tener mayor concentración de partículas es mayor efecto de la gravedad, entonces, y tiene más hundimiento. Por ejemplo, ella hace unos ejemplos con 2 cubos, pues con 1 centímetro cúbico con la arista, que inserta 9 gramos de partículas, en el otro 21 gramos de partículas. Ella lo hace y halla su densidad y le da 9 gramos sobre centímetros. Y lo mismo lo hizo con 21 gramos, le sacó su densidad sobre 1 centímetro cúbico y le dio 21 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces decimos que al haber mayor de concentración de partículas, el volumen va a ser más denso. Entonces, al ser más denso, tiende a bajarse, a hundirse.
y al ser menos denso suele a subirse. Entonces, en esta prueba de laboratorio, ¿qué podemos concluir? Que cómo se comportaba la masa de tres líquidos, decimos que no importa que al tener el mismo volumen, su masa no va a ser igual, va a ser diferente. Que cómo se comportaban estos líquidos a diferentes volúmenes, podemos decir que no importa si cambia la masa o el volumen, su densidad va a ser la misma. Porque podemos decir que porque el aceite no se hunde en el agua es por el mayor concentración de partículas, lo que da el mayor efecto de la gravedad. Aunque si es más denso suele bajar y si es menos denso suele flotar. Y en esto concluimos la práctica del laboratorio de la prueba. Bueno, ella ahora coge un tubo de ensayo y que invierte aceite y agua. Y por lo que ella muestra, ella ve que el agua, que es la basecita del aceite, o sea, el agua queda primero y encima queda el aceite y tienen la misma cantidad. Luego ella coge otro tubo de ensayo y invierte 2 mililitros de agua y luego invierte 8 mililitros de aceite y se sigue manteniendo el orden en el que sigue primero estando el agua y luego el aceite. Uno piensa que puede que sea al contrario porque puede que tengamos más cantidad de aceite y de agua. Y aquí llevamos eso. Al tener 8 mililitros de aceite, que fue lo que invirtió, sabemos que tenemos 7,2 gramos su masa. Y al tener 2 mililitros de agua, sabemos que tenemos 2 gramos. Tengo una pregunta. ¿Por qué hielo flota? Es porque el estado sólido es menos denso que el estado líquido, pero ¿cómo puede ser posible? Pues el hielo disminuye su movimiento de partículas y ocupa más espacio, y así aumenta su volumen, pero la masa sigue siendo la misma, y así, por ende, la densidad va a ser menor. Pero, ¿por qué los icebergs flotan? Porque un iceberg es una enorme masa de hielo que flota debido a la densidad, que es levemente menor. Si se dan cuenta las imágenes que estoy mostrando, solo hay una pequeña parte del iceberg que flota, la mayoría está abajo sumergida. Y igualmente da por el resultado que dije anteriormente, del estado sólido y el estado líquido. Una última pregunta. ¿Por qué hay media marea y no está congelada a pesar de las temperaturas tan bajas? Es algo que no entiendo, digamos. Porque a diferencia de la mayoría de animales, los animales oceánicos y mamíferos de allá mantienen su temperatura interna mucho mayor al ambiente. Y también porque la cantidad de grasa que ellos mantienen en sus cuerpos hacen estabilizar su calor y así no estén congelados ni nada por el estilo. Es la reacción que ellos tienen y su adaptación en el medio ambiente y en su vida cotidiana.